Bienvenido de nuevo. Estás a punto de presenciar una nueva charla en la intimidad de nuestros invitados. En este espacio conocerás a la persona a través de sus historias y cómo han logrado transformar sus proyectos, objetivos y propósitos en una forma de vivir. Compartirán con nosotros cómo enfrentar los obstáculos, superarlos y sobre todo integrarlos en nuestra vida para ayudarnos a tomar las decisiones para construir nuestro propio sueño. Bienvenido a Pláticas en Confianza. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. La verdad, te estoy dando la bienvenida porque estoy muy contento como siempre. Y siempre esta semana y cada semana que me ves en una emisión te digo que estoy muy contento y es real. Porque me da la oportunidad de compartir un espacio contigo, con los grandes invitados que me acompañan. Y justamente le decía a nuestra invitada del día de hoy que para mí este espacio es un gran regalo. Porque al final estos invitados que tienen a bien aceptar y de aceptar esta invitación, y venir aquí a platicar, a compartir su historia, a compartir sus experiencias, para que podamos aprender, para que podamos vernos reflejados y tomar ciertas decisiones que nos ayuden a generar o a trabajar en nuestra propia vida, pues es un aprendizaje y es algo que yo agradezco infinitamente y que de verdad en cada entrevista, en cada plática, siempre es un honor platicar con ellos. Y sin más ni más, pues bueno, en este caso quiero saludar a todos los que ya se están conectando, todavía siguen llegando por ahí. Qué bueno que se saluden, me gusta mucho que hagan el networking. Por ahí tenemos a Jorge Miguel González. Gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Al buen Eleuterio, ¿cómo estás? También bienvenido a esta Pláticas en Confianza. También Francisco Cortés. Por ahí también tenemos a mi gran amigo Ariel Hernández. Nada más que se me andan entre los comentarios, se me pierden de repente quienes están por aquí. ¿Cómo estás, mi buen amigo? Espero que sigas mejor de esa dolencia que traes por ahí, para que puedas estar al 100 como a ti te gusta. Mi querida Elsita, ¿cómo estás, mi querida Elsa? Y bueno, están llegando todos, estamos llegando a una nueva plática en confianza, a platicar así de cerquita, en la intimidad, de temas que nos ayudan, ¿cómo decirlo yo? No solo en el crecimiento profesional, sino también personal. Creo que en este ámbito en el cual, en esta misma red en la cual convivimos muchos profesionales, el poder tener ese acercamiento hacia la parte humana, que a fin de cuentas nosotros somos parte de todo esto, pues también nos sensibiliza, nos permite ver las cosas desde una óptica completamente diferente y eso nos ayuda a conectar con otras personas. Pero también es cierto que nos da esa pauta o esa facilidad para poder entender muchas veces cómo de maneras muy simples o muy sencillas podemos hacer ciertas pequeñas cosas o cambios en nuestra vida que nos ayudan a estar en equilibrio, a reconectar con nuestro propósito y a canalizar mejor nuestras acciones y nuestros esfuerzos para poder lograr cualquier cosa que queramos. Estamos hablando de poder pasar a la acción, de hacer cosas que realmente nos nutran y que nos generen ese crecimiento como seres humanos. Y por eso el día de hoy, pues a mí me encanta tener a esta invitada, porque el día de hoy traje a una gran amiga que ya la irán conociendo a lo largo de la plática, pero que me encanta, porque todo lo que hace lo llena de color. Todo lo que hace tiene un toque de arte y todo lo que hace lo hace con una mirada más humana. Bienvenida a mi gran amiga Alinda López. ¿Cómo estás, mi querida Linda?
Bueno, buenas tardes a todos. Estoy feliz, contenta y agradecida de estar aquí para conversar en estas pláticas cercanas que, que tienes en tu espacio. Al contrario, mi querida Yanina, pues mira, también por aquí, digo, Yanina, perdóname que es que más bien te estoy diciendo que está llegando Sí, Yanina Veloz por aquí saludando, a Alfredo, ya se sí, están incorporando más personas sí. para estar contigo, para estar con nosotros, obviamente, a Estrella Ponce de León, a Mayra, que también siempre nos acompaña, en fin, mira, Bonita. sí llegó nuestra gran amiga Gema Muñoz, que nos dijo que a lo mejor no llegaba, pero aquí está. Me encanta, qué Bonita. bueno que esté por aquí. Y pues bueno, para poder empezar con esta charla, con esta plática de cerquita, como a mí me gusta, siempre hago una pregunta a todos mis invitados y eso me da pie para poder empezar a platicar y a conversar pues en torno a lo que en este caso llamamos coloreando tu vida desde el corazón, porque creo que es una cosa que a ti te identifica. Pero para que los que a lo mejor todavía no te ubican o no te conocen, me gustaría preguntarte, eh, ¿quién es Alinda López en 3 palabras y por qué esas palabras? Bueno, y me define la palabra intuitiva porque soy exageradamente intuitiva, muy sensible. Me quedo ahí todo el tiempo leyendo las señales, leyendo esas señales internas. Coraje y valentía, bueno, de sobra. O sea, soy muy valiente. Y la otra es que soy una persona muy amorosa. Son Totalmente. 3 palabras que me definen. Y fíjate que me gusta mucho porque cuando hablaste ahorita de coraje, de valentía, muchas personas pensarían que cuando hablamos de esta cualidad o de esta palabra, tiene que ser una personalidad incluso a veces avasallante, muy, muy fuerte, muy garbo, como le dicen por ahí. Y sin embargo tú mantienes, no sé cómo decirlo, un equilibrio, un equilibrio justo entre mostrar esa sensibilidad humana y esa dureza o esa valentía por hacer las cosas. Y esto, ¿por qué te lo pregunto? O más bien, ¿por qué te lo digo? Porque a mí me admira mucho los que hayan escuchado un poquito de tu historia y si no, hoy lo van a escuchar un poco más. Platicabas que has estado prácticamente emprendiendo desde muy pequeña. Has estado en muchísimos negocios, afortunadamente te ha ido bien y eso me da mucho gusto, Sí, pero a mí sí. me gustaría preguntarte, ¿cuál consideras que es el punto común que ha unido a todos tus emprendimientos? La cercanía humana, la cercanía con las personas, conversar, sentir, conectar, conectar. Eso para mí es mi vida. Todo lo que yo he hecho en mi vida es a través del intercambio, de la comunicación, del buen trato, de la escucha activa, de estar alerta en los detalles, de sobre todo la armonía, que antes la asociaba solamente con la belleza externa, buscándolo todo fuera, pero yo creo que mis señales internas me fueron guiando, pero sí, la armonía, esa comunicación, me gusta ser útil, me gusta ser útil, me gusta en el mejor de los momentos y en el peor de los momentos siempre estar ahí con el abrazo, y si no con mi silencio, que me encanta también abrazar con silencio. Fíjate qué interesante lo que dices, porque creo que, y me gustaría preguntarte un poquito más al respecto, pero muchas personas, y a veces también me incluyo, que de repente emprendemos mucho en la vida, tardamos en darnos cuenta qué es realmente lo que nos mueve, porque muchas veces pensamos que puede ser propiamente el negocio o el giro o el vender algo, pero no nos damos cuenta que entre todas las cosas que hacemos siempre hay algo en común. Y no es necesariamente que estemos emprendiendo algo Sí, nuevo, sino más bien es estar en esa búsqueda constante o en contacto con eso que nos define de alguna manera. Y tú lo encontraste, quiero pensarlo, hace ya bastante tiempo. Pero me gustaría preguntarte un poquito, ¿cómo fue ese sí. proceso en el cual tú te diste cuenta que, mira, a mí lo que me gusta es conectar con la gente? ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Bueno, fíjate, desde pequeña siempre estuve conectada con la gente porque mi mamá y mi papá eran artistas, ¿no? En sus tiempos libres, mi papá más que mi mamá. Entonces siempre iban a las fiestas, en mi casa siempre, siempre había fiestas, había reuniones y éramos como los anfitriones y ellos eran los más celebrados y los más esperados en la fiesta. Entonces de alguna manera siempre estábamos ahí colándonos nosotros en que, ay, llegó Alida y Osvaldo con los niños, siéntense por aquí, vayan por acá. Y todo eso era muy recreativo y eso me gustaba hacer,
ser ahí los protagonistas de la historia era muy sabroso, ¿no? Y éramos como los consentidos y eso siempre me gustó. Inmediatamente que yo empiezo a estudiar la universidad, empecé a estudiar administración. Honestamente fue una carrera que elegí porque, bueno, mi mamá era una ejecutiva y mi mamá era así como de que mi papá era el artista y mi mamá la ejecutiva. Y entonces mi mamá dijo, mira, las mujeres tienen que trabajar en una empresa para que tengas prestigio, tienes que ocupar un cargo. Y bueno, esa fue, tú sabes, yo quise modelar esa figura de mi mamá. Y cuando empiezo a estudiar administración, bueno, yo no me sentía honestamente muy identificada con la carrera, pero no me atrevía a decirlo. Y aparte que tampoco era algo que era fácil de detectar, ¿no? Sino que estaba en la carrera. Pero había un profesor que, que siempre me veía que estaba como muy atenta a él. Yo no sé, o él me vio madera de vendedora, honestamente, y el profesor Camero, en aquel entonces, ya a punto de terminar la carrera, me dice, Alinda, ¿a ti no te gustaría trabajar como vendedora? Yo le digo, ¿como vendedora? Bueno, perfecto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo nunca he vendido, pero vamos. Y me dio la oportunidad de entrar en una empresa de publicidad. Y cuando yo entré a aquel salón en aquella empresa y veo aquella cantidad de personas, así ejecutivos, y entonces, bueno, con los maletines, bueno, yo me engolosiné de ese ambiente y empecé a aprender. Y una de las cosas que me encantó era aquella mesa de trabajo donde todos teníamos que conversar, donde había que aprender, había que dejarse guiar por lo que sabían. Y resulta que empecé a vender y vendiendo descubrí que tenía una sensibilidad para conectar con la gente. Resulta que yo iba, conversaba. Mi papá era un hombre exageradamente culto, le gustaba leer y nosotros teníamos que leer el periódico, teníamos que estar leyendo, escuchar música clásica. O sea, había que tener temas de conversación. Y da la casualidad que en esos entrenamientos de venta le decían a uno, usted tiene que estar atentos a cualquier tema que le guste a los clientes, porque imagínate, no vas a saber qué contestar. Te consigues. Yo en aquel entonces no tenía ni idea del fútbol y resulta que había muchos clientes, era uno de los temas que había que aprender. Y bueno, siempre recuerdo con mucha particularidad eso porque llego a una empresa y había un señor mayor amante del fútbol. Y bueno, yo conecté con ese señor de tal manera con el fútbol y con todo lo que conversamos que me llevé ¿cómo se llama? Un contrato, fue un contrato que para ese entonces era así como, bueno, la magia pura. Y bueno, eso fue inspiración para mí y yo me enamoré de las ventas. Yo soy una enamorada de las ventas a partir de ese momento. Y con todo y eso, ahí no concienticé el trabajo con las personas, simplemente lo vi desde un punto de vista económico, efectivo, que era buena, pero no tomé conciencia de qué tan buena podía yo ser en ese entonces para conectar, sino que yo lo tomaba como que yo caía bien, que hacía las cosas correctamente, que leía, que cumplía un patrón. Y bueno, en ese mundo de las ventas, inmediatamente dije, bueno, si a mí me va bien, si a mí me va bien en esto, ¿por qué no me puede ir bien vendiendo a mí solamente? Y me puse a vender aparte, lo combinaba con mi trabajo y vendía así como las personas que llevan su maletica aparte, llevaba mis cosas y llevaba una cartera de clientes y vendía ropa. Entonces, bueno, trabajaba muchísimo hasta que un día tuve un accidente de esos que te suceden en la vida, donde nací de nuevo el 6 de septiembre del año 86. Yo volví a nacer. Me quedé sin carro, después que me había comprado un carro, que me iba muy bien. Y bueno, me cambió la vida otra vez, pero inmediatamente yo dije, bueno, yo me voy a quedar trabajando en este esquema vendiendo mi ropa. Y bueno, de vender ropa pasé a ser mayorista. De mayorista descubrí el camino de tener mi propio negocio. Después de tener mi propio negocio con la ropa, lo asocié. Yo dije, bueno, si ya yo tengo todo el mundo de las mujeres, porque realmente era el mundo de las mujeres,
de la moda, yo voy a montar una agencia de modelaje y empecé a enlazar mi negocio de alguna manera. Entonces hice una agencia de modelaje y una peluquería. Entonces yo hice como mi pool donde yo entonces las vestía, aparte negociaba, porque me gustaba la imagen, hacía todo aquello. Y una vez que hice eso, vengo en todo ese trayecto que me fue muy bien, viene el famoso deslave de La Guaira. No sé si viste en Venezuela que hubo un deslave de la naturaleza tremendo. Y ya yo estaba en pareja con mi esposo. Y bueno, teníamos exactamente un año de estar viviendo en nuestra casa, tú sabes, planificando la vida, cuando tú disfrutas de comprar el mínimo corotico y vas armando aquella cosa. Y perdimos nuestra casa, perdimos todo. Y aquello me llevó a una depresión tal por todo lo material, porque honestamente sí, estaba triste, había perdido, estaban mis amigos, nuestros vecinos, mucha gente que se fue, pero cuando yo caí en mi realidad, en esa depresión que tenía, me di cuenta que yo estaba triste, era por todo lo material. Y ese fue para mí como esa semillita donde me di cuenta que había otra forma de vivir y que eso que me estaba pasando, yo tenía que darle un cambio, porque esa no era la vida, tenía que haber otro camino. Y empecé a tener contactos con la naturaleza inexplicables en una montaña espectacular donde nos tocó ir a vivir. Y en esa montaña, para hacer la historia así corta, en esa montaña empiezo yo a caminar, es cuando comienzo a tener mis conexiones con el arte, porque desde pequeña lo hice a nivel de manualidades, pero yo no era que era la más destacada en eso, sino era destacada porque era muy disciplinada en mis tareas. Pero resulta que en ese momento yo le digo a mi esposo, yo quiero comprarme unas telas y se me ocurrió comprar unas telas de 2 metros, imagínate, o sea, que no había ni miedo para los pinceles, no lo tenía. Y bueno, esa fue mi primera conexión terapéutica con el arte. Empezaron a salir muchos mensajes de mí. Ya yo llevaba también una conexión que sí con las terapias de Los Ángeles, con el curso de milagros. Ya mi camino venía abonado así como de salpicadito. Yo venía salpicadito así como cuando tú lees un buen libro. Este es el mejor ejercicio, el mejor ejemplo que voy a dar. Cuando lees un buen libro y te quedas así como que, ay, cuántos errores estoy cometiendo, yo quiero cambiar. De verdad que quiero hacer algo distinto con mi vida. Pero te pasaron 3, 4 días y volviste a lo normal y se te olvidó el libro. Bueno, ese día yo entendí que tenía que tomar un cambio, que tenía que asumir responsabilidad para cambiar y de una forma, si se quiere, autodidacta, cuestionándomelo todo, empecé a cambiarlo todo. De hecho, le dije a mi esposo, quiero cerrar la tienda. Me dijo, ¿la tienda? Yo sí, quiero cerrar la tienda, quiero salir de la peluquería, yo quiero en este momento, quiero hacer un negocio donde yo pueda ayudar a las personas a reencontrarse con ellos mismos. Y se va a llamar Aguas del Alma. Esta historia te la estoy haciendo así corta por los tiempos, ¿no? Y se va a llamar Aguas del Alma. Y mi esposo me dijo, Aguas del Alma, linda, pero ¿cómo tú le vas a poner Aguas del Alma? Sí, Cari, se va a llamar Aguas del Alma. Y bueno, y nace el concepto de hacer un spa para el alma. En aquel entonces yo me preparé como reflexóloga, como reikiana, me fui a estar con unas monjitas y me ingresé con ellas porque estaba como muy conectada, alimentando mi espiritualidad, encontrándome. Y nació esa idea. Estudié esta estética corporal, masajes. Yo me preparé en todo porque ahí tuve el síndrome del impostor. Porque yo decía, pero ahora, si yo con la agencia de modelaje, siempre ahora la moda, el fashion, ¿cómo ahora yo le voy a decir a la gente que yo ahora soy terapeuta?
que soy una terapeuta del alma. Bueno, pero logré, vencí ese miedo y creí en mí y creí en lo que hago, porque eso es lo que me gusta, ayudar a las personas a vincularse de nuevo con su mundo interior, porque hoy en día todas las personas estamos desvinculadas del mundo interior si no estamos atentas, en conexión responsable de lo que pensamos, de lo que hacemos, el cómo hablamos, el cómo hacemos para, para comunicarnos con los otros. Y bueno, Y mira, Linda, lo que ahí. mencionas, me encanta cómo lo estás compartiendo con todos nosotros. Y aquí quiero hacer una pausa porque has dicho algunos puntos que creo que es importante rescatar. Primero que nada, Sí. es cierto, todos de alguna forma pasamos por un proceso en el cual Ujú. a veces nos enfrentamos a situaciones muy fuertes, muy duras para cada uno de nosotros, cada uno en su justa Sí, dimensión. Por ahí dicen que, bueno, para los que creen en Dios, que Dios no te pone una prueba que no puedes superar, por muy dura que parezca. Y es, creo sí, que en cierto modo es cierto. Cada uno tiene sus propios infiernos, como dicen por ahí, pero lo importante sí, es aprender cómo recibes eso que ocurre, porque en realidad, más que llamarle infiernos o llamarle tragedias, son yo creo que grandes oportunidades. Y tú total. pasaste de un proceso, y creo que fue un proceso muy interesante, de vivir, digamos, de la manera tradicional, en el tener, ¿no? En el ser exitoso, Sí, vender muy bien, tener una tienda en este caso de ropa, después una agencia de modelos, y por lo que sí, cuentas, y creo que esa es una de las grandes, de los grandes matices que tienes en tu marca personal incluso, que cuando cuentas esa parte dices, híjole, o sea, estuviste del otro lado, como decimos, ¿no? En donde estaba el éxito, la fama y todo lo que suponemos sí, nos genera esa felicidad y esa plenitud. Pasó algo drásticamente en tu vida que te hizo repensar las cosas. Y te fuiste al otro sí, lado ahora, por decirlo de alguna forma, ¿no? Te fuiste al otro extremo, en donde te diste sí, cuenta que la parte exterior no era tan relevante ni tan importante como la parte interior. Pero lo más correcto. interesante es que en todo este proceso nunca has tenido carencia. A pesar de lo que te ha pasado, has tenido abundancia. Y creo que eso es algo bien interesante de rescatar. ¿Por qué? Porque también mencionaste ahí, cuando tú tomaste la decisión de dar este giro, cuando dijiste que te sentías con ese síndrome del impostor, de que estabas Sí, vendiendo algo que no hacía sentido. Y ahora sí que me hace mucho sentido, porque muchas veces vivimos en esa línea, y justamente lo platicábamos hace un momento. Ahora hemos sí, percibido en la red, particularmente en los que estamos en esta red, que mucha gente ya regresó a sus oficinas, digamos, a la dinámica normal a la que estábamos acostumbrados. Y dentro de este regresar, tristemente, creo que también mucha gente regresó a esas viejas formas de pensar. Otra vez al tener, otra vez al generar sí, cosas que en teoría nos alimentan la vida. Y han dejado de una manera muy simple ese camino que ya habían empezado a recorrer de conectar con esa parte interior, con su interior, de conectar con la naturaleza, y que creo que es sí. importante tenerla presente, no importando que estés en esa dinámica o en otra. Y esto me lleva a preguntarte para darles algunos tips o alguna una forma de mantener conectada a la gente con su propio interior en prácticas sencillas o en la forma que cada uno quiera, porque me queda claro que tu sensibilidad es muy amplia por el contacto que has tenido con el arte desde mucho tiempo. Y hablando justamente del arte y haciendo un poquito esta alusión o esta analogía al tema de hoy, me gustaría Sí. preguntarte para ti, ¿qué significa el color? Para mí el color es energía, es vida, es emoción, porque es que nosotros hablamos desde el color hasta emociones tan simples como que tú dices, ay, esa persona se quedó blanca del susto, ay, aquel está negro como que si tuviera muerto. Entonces, todas esas expresiones también están dentro de nosotros. Cuando nos sonrojamos, habla el color. Cuando estamos alegres, pues queremos usar colores. Y amén de que no quieras usar, no te identifiques con un color. Hay algo como que te llama, la vibra y te cambia la sintonía con el color. Entonces, para mí el color es vida. Para mí el color lo llevamos dentro y vibramos de acuerdo a ese color, ¿no? Todos los días no vibramos igual, pero si tú mantienes conciencia,
tú puedes estar seguro de que se puede mantener un canal de vibración bonito. Si estás conectado contigo mismo, todo es posible. Ponerlo a un lado no quiere decir que vamos a salir de los problemas, pero sí se puede decir, esto hoy no me sé nada, me voy a quedar con lo que me hace. Yo soy de las personas que, como dice, practico mis metas cortitas, cortitas diarias, y las celebro, las disfruto. Y cuando guío y acompaño a una persona, le digo, mira, así, no las busques de este tamaño, búscalas así, pero conquístalas. Aprende a decir no, no, no solamente con gusto, sino desde el corazón. Aprende a decirlo con placer, sin culpa, sin rabia. Eso es tan sabroso que tú le puedes decir a alguien, a veces hasta tu propio hijo, en mi caso, con mi hija, tengo una relación con ella, pero así, frontal, no, mira, no puedo, sí puedo, lo siento, no me siento bien que me trates así. Yo no quiero que me trates así. A mí me gusta ser tratada de esta manera. Entonces el no es una actividad que diariamente para mí es parte del ejercicio de vida, porque las personas venimos con un chip de que todo es sí, que hay que complacer, que tenemos que ser perfecto y todo es sí. Y todo lo contrario, hay que cultivar el no. Y eso para mí es Fíjate una que, actividad pequeñita. fíjate que qué importante y aquí das unos tips muy, muy interesantes para cualquiera. Primero, Sí, plantearnos metas pequeñas, a corto plazo, sí. alcanzables, que realmente nos alimenten esa energía, esa vibración, que me encanta como lo Correcto, dijiste, porque esa vibración nos conecta con un color. Eh, correcto. Creo que incluso la explicación, si tú me lo dirías a lo mejor mejor, la explicación científica de los colores es que cada color es una vibración diferente del Sí, espectro de luz y eso es lo que nos transmite a nosotros un color. Y me gusta eso porque entonces quiere decir que nosotros de alguna forma tenemos la capacidad de cambiar esa vibración o de cambiar esos colores para alimentar nuestra vida. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, que obviamente es una pregunta a lo mejor un poco obvia, pero creo que es importante porque muchas veces tendemos a subestimarlo. ¿Tú consideras que todos tienen esa capacidad de conectar con el color en su vida? todos, y te lo digo desde la arte terapia, porque en el arte terapia me encuentro con personas extremadamente tímidas, pero a través del arte tú puedes encontrar ahí que hay un artista, que hay una sensibilidad, y no artista me refiero, porque la palabra artista a veces suele como ser un poco chocante para el que nunca ha hecho nada y al que no se reconoce que tiene talento para cualquier cosa, porque el talento puede ser, tengo el talento para limpiar, tengo el talento para conversar, para organizar cositas, para bailar, para lo que sea, para leer. En mi caso, me encanta pintar y me encanta conectar. Eh, Todas las personas se descubren y todas las personas para mí tienen la capacidad, porque he estado desde el que no sabe, desde el que se cree, desde el que no se cree, y lo que yo más disfruto de mi trabajo es cuando a través del arte se empieza a desarrollarse un lenguaje, que para mí eso es como dice el libro del camino del artista, es un proceso espiritual no relacionado con ninguna religión. Yo en particular soy muy creyente en Dios, pero para mí es un proceso espiritual donde te conectas con esa sabiduría interior, esa sabiduría cuando tú sientes de que, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Oye, no estoy contento, no estoy conforme con lo que estoy haciendo, no es lo correcto, no me siento cómodo. Ayer conversaba con alguien y me dijo, me doy cuenta, fíjate, me doy cuenta que cuando estoy en mi trabajo, siempre termino complaciendo a todo el mundo, desde búscame un café, desde tráeme tal cosa, desde quédate aquí, ay, quédate aquí, te tengo que contar algo. Bueno, desarrolla esa sensibilidad contigo mismo para que puedas decirte a ti mismo, no, no lo aceptes, no lo aceptes, Fíjate qué date lo poderoso. mejor. Y lo dices, me encanta, sentirte. O sea, sentirte Sentirte, en ese sí. sentido para poder escucharte y saber por qué haces lo que haces y en dado caso, si lo Exacto, necesitas, cambiarlo. Y fíjate, me gusta correcto. mucho este comentario que nos manda Francisco Reyes, te lo quiero compartir.
porque quisiera escuchar también tu perspectiva de bueno, de esta visión. El color Sí. oscuro es siempre un color y forma parte de nuestras vidas. ¿Qué me dirías de los colores oscuros que también nos rodean? Es Gracias, que la Francisco, por oscuridad, con este comentario. gracias Francisco, mira, es que la oscuridad en nuestra vida es necesaria. Es como cuando tú apagas la luz del cuarto, haz el ejercicio de apagar la luz del cuarto y te quedas así, de repente tu mirada se nubla y tú dices, wow, no veo. Pero en lo que tú abres los ojos, empiezas a notar detalles, detalles. Y si no viene la oscuridad, ¿cómo sabes dónde está la luz? Entonces es necesario, para mí, la oscuridad es lo que somos también, somos luz, somos oscuridad, ese equilibrio. No existe alguien totalmente en luz ni alguien totalmente oscuro. Lo ideal es que todas esas mezclas, todo ese colorido, trae matices. Entonces nosotros somos así, somos trazados de color, trazados de risa, trazados de amor, unos más que otros, pero al final somos una mezcla. Imagínate que te voy a compartir una frase con la que crecí y de la cual me divorcié. Una creencia que mi papá decía, o es blanco o es negro. Y yo, gran parte de mi vida fui, pero sí, tajante. O es blanco o es negro. Porque mi papá lo decía y yo lo compré. Después me di cuenta que no, no es así. Después que aprendí a perdonar, después que aprendí la gracia divina que es perdonar al otro y no quedarme enganchada en un conflicto y en una situación que me resta energía, entendí que ahí es donde realmente están los matices. Cuando yo puedo ser capaz de decir, oye, perdoné a fulanito o a fulanita, él sigue en su estado, pero ya yo cambié, ya yo lo solté. Entonces ya lo ves los matices, ya no es el negro, ya ha dejado de ser negro. Empezaste a colocar el blanco, los azules, el amarillo, y se vuelve la vida una mezcla de sentimientos, porque te retorna el amor, retorna la gracia de ver al otro de forma distinta. Ya esa mirada empieza a cultivarse, una mirada más humana. Totalmente, mi querida Lindy. Fíjate lo que nos comparte Sí, Marcela, muy en línea de lo que dices. Dice, en esa oscuridad a veces te reconoces más porque estás en modo buscador. Fíjate qué importante porque también es cierto que esta dualidad universal y que me encanta, porque en realidad no puede existir una sin la otra. En la total. luz reconoces que hay sombra o hay obscuridad y en la oscuridad alcanzas a ver la luz. Entonces, eso es una combinación muy interesante y mira, también incluso nuestro amigo Ariel dice, qué orgullo me da que comencemos a aceptar el hablar de luces y sombras de nuestro ser. Y justamente hoy, él, incluso en su foto, ahí lo ha comentado, que Sí, habla de estas luces y sombras, ¿no? Qué importante es el reconocernos y aceptarnos con esas sombras en ese mismo entendido que lo planteas de que es como una parte de nosotros y que nos invita a la preparación para poder pintar de otros colores, para poder decidir sí, en qué tonalidad quieres vibrar. Porque esto también que hablabas correcto. un poco de matices, ¿no? De qué tan... Entiendo yo que el matiz es la intensidad del color que quieres manejar. Entonces, ¿qué tanto quieres en tu vida un color u Correcto. otro, un sentimiento u otro? Y lo importante es aprender que justamente ese matiz, corrígeme si no, depende de la combinación o de la cantidad de luz o de sombra que le das a un color. ¿Cierto? Correcto. Sí, porque es la crisis. La crisis de la oscuridad. La crisis es esa, cuando tienes el accidente, cuando se te muere alguien, cuando te pasan cosas que te viene la oscuridad, y ahí es cuando la oscuridad donde hay que detenerse, como en estos momentos le está pasando a muchísima gente, donde yo también me incluyo, porque estamos sobreviviendo a un cambio, sobreviviendo a un cambio que está cargado de incertidumbre, que no sabemos hacia dónde vamos. Hay muchas teorías y hay muchas proyecciones, pero al final la realidad es hoy. Hay que vivir hoy, un día a la vez. Entonces, un día a la vez, vístete del color, llénate de esos sentimientos que te conectan con los demás a través del saludo. Y si no tienes cómo abrazar, bueno, llama. Y si no, conecta y ponlo en un video. Pero a través de tu trabajo, de lo que hagas, pon esa meta pequeñita
y sé feliz ese día, porque es que la pandemia nos enseñó que mañana amanece y no estamos, que resulta que llega la noche y perdemos al que más queremos. Resulta que llegaste de la calle y no te encontraste con lo que más querías en tu casa. Yo tengo una regla en mi casa con Agua Viva. Nosotras, y en mi casa, lo que pasa es que ahorita me toca estar con ella sola, pero en mi casa no nos acostamos molestos. En mi casa la regla es que todo se habla, se conversa. No se conversa en el momento, porque las rabias hay que enfriarlas, las culpas hay que enfriarlas. Entonces, cuando uno va a hablar, tiene que decir, oye, están las vísceras ahorita ahí activas. No, no puedo hablar ni con las vísceras, no puedo hablar, yo tengo que hablar centrada, respirar, saber pedir perdón, decir, mira, me equivoqué, discúlpame, no te contesté correctamente. El trabajo de equipo es hacer equipo con lo que estamos en casa, porque hablamos de los equipos en la calle, pero a veces las personas somos tan miserables con los equipos en casa que entonces no colaboras con tu misma gente que puedes dar en la calle. Es imposible. Una persona que no colabora con el baño de su casa, no colabora con hacer la cama, no colabora con mantener un lugar. Entonces, ¿qué puedes buscar tú en otro lado? En otro lado eres totalmente incoherente e incongruente. Entonces, Wow. a mí ese tema del crecimiento y de esas metas es haz lo mejor de ti a cada instante, pero hazlo contigo en esa práctica, que eso que hiciste en tu casa se va a notar afuera muy rápido. Fíjate, Sí, acabas de decir y tocar un punto que casi no se toca, pero que es fundamental en cualquiera de nosotros. Qué fácil a veces es olvidar a ese primer círculo inmediato, nuestra propia familia. O sea, si de por sí ya nos olvidamos a veces de nosotros y vamos al sí. trabajo y allá queremos ser los mejores del equipo y un gran líder y promover un montón de cambios y ser agente de cambio y todo esto, pero cuando volteas y ves tu familia, te ves a ti mismo y te das cuenta que eso no está sucediendo, te vuelves un Correcto. impostor porque estás, y aquí no como lo que le llaman el síndrome del impostor, sino aquí realmente eres un impostor, porque te estás autoengañando a algo que sabes que no tienes y que no lo vives en tu casa, no lo vives en tu interior. Y qué fuerte lo que acabas de Correcto. decir también, porque Es correcto. mencionaste algo que creo que es vital. Hablaste del ahora, del momento presente, de hacer las Sí. cosas en este momento que nos tocó vivir. No para mañana, no para pasado, es ahorita, Ujú. porque ya tenemos mucho más claro y más cercano y tangible que no sabemos si va a haber un momento futuro. Y eso Correcto. implica que entonces todo lo que tengas que hacer, hazlo hoy. Y eso Sí. también habla, y hablaste de una palabra importantísima, esa responsabilidad de hacer. Nosotros somos los Sí. que vamos a hacer. Hablaste mucho de estas tendencias, de lo que puede pasar, de las proyecciones, que a fin de cuentas es algo que alguien más hizo por ahí para tratar de dar un poco de certidumbre. Pero al final creo que tú mencionaste dentro de todo este segmento algo muy importante. Al final, tú vas a marcar eso que quieres que ocurra en ti. Tú vas a Sí. alimentar o a la estadística aportándole a esa ansiedad, ese miedo de lo que va a Ujú. ocurrir, o a la estadística que dice, yo soy ese cambio, yo estoy transformando las cosas, yo soy parte de esto, no por la estadística misma, Sí. sino porque tú misma estás creando tu momento para disfrutar lo que sabes que tienes hoy y ahora. Entonces, ese Correcto. actuar me encanta. Gema nos pone aquí algo, por eso lo dejé también, perdón. Dice, en cuanto Ujú. dejamos de ir esas tonalidades que nos rescatan, perdón, que nos rascan, uno se siente más pleno, más ligero, con otra mira hacia las Sí. cosas. Efectivamente, cuando aprendemos a aceptar toda esa gama de tonalidades, y ojo, es bien bonito lo que comentas porque cuando aceptamos estas tonalidades, estos matices en nosotros, empezamos a aprender entonces a aceptar esos matices y tonalidades en los demás. Y eso Sí. nos hace conectar. Me encanta mucho porque incluso, ya sabes que a mí de repente en mis reflexiones me lleva a ver lo que está a mi alrededor y veo a tu alrededor. Y me gusta Sí. mucho la analogía de, por ejemplo, de los cuadros que tienes atrás. Cómo tenemos ahí diferentes colores, diferentes matices, y que si los podemos ir percibiendo, en algún momento los colores se van fundiendo, se van integrando y van creando algo que a la vista nos da paz, tranquilidad o nos genera algo en nuestro interior. Es exactamente lo mismo en la vida. Tú hablabas de que, Exacto. bueno,
el arte, ¿no? De que muchas veces no conectamos tanto con este tema, pero incluso yo recuerdo que en prácticamente todas las carreras y las profesiones hablamos del estado del arte, que es un estado en el cual estamos plenamente conectados, comprometidos, con esto que hacemos, pero no nada más por hacer, sino desde el interior, desde el movimiento sí, interno que nos dice que esto es lo correcto, que esto es lo que se debe de hacer, que siempre hay una forma de hacerlo mejor y estamos buscándolo no para hacer algo mejor, sino para crecer y mejorar lo que hacemos. Y eso me gusta mucho, como lo planteas. Y me gustaría entonces también preguntarte en ese sentido, ya que hablamos un poquito del arte, ¿cómo consideras, o más bien, cómo podemos entender que el arte es un medio para conectar con nuestro interior? bueno, porque yo por lo menos considero que el arte es un proceso espiritual y para conectar con nosotros mismos tenemos que aceptar que somos luz, que somos espíritu. Yo soy de las que convengo, de que estoy convencida que soy un ser de luz viviendo en un cuerpo prestado en esta vida para vivir esta experiencia humana y que yo elijo cómo deseo vivirla. Y el hecho de que yo elija cómo deseo vivirla, que quiero que sea lo más sana, lo más amable posible, no significa que no me van a pasar cosas malas, no significa que no voy a perder, ¿no? Todo eso está incluido en el paquete. El tema es que nos hicieron creer que eso no estaba incluido. Entonces nos han hecho creer que la vida es tener, que la felicidad es si compras más y te desvives más y después abandonas a los hijos, abandonas todo y cuando vienes a ver te quedas solo, porque ni el jefe, o sea, no te quedas con nadie y terminas deprimido, encerrado, justamente por no encontrarte a ti mismo. O sea, que el trabajo es vincularnos con nosotros mismos, sí o sí, para mí. O sea, ser tu propio líder es por ahí comienza todo el camino. Yo en este caso me gusta el arte porque es muy amable. El arte es un vehículo que nos deja soltar, aparte que es divertido. Y la gente rompe muy fácil el hielo. A mí se me hace muy rico trabajar porque mis sesiones son muy divertidas. Aparte que yo soy muy alegre. Me gusta la alegría, tengo que estar conectada todo el tiempo riéndome. Yo desde que me levanto me estoy riendo con mi hija y siempre hay algo de risa. Entonces, yo eso también lo hago con mi trabajo. Le pongo ese toque de humor, ese toque dicharachero para que el alma vibre. Entonces, cuando empiezas a pintar y justamente mi trabajo no tiene que ver con pintar perfecto, mi trabajo simplemente tiene que ser como suelta ese color y que se liguen los colores y disfruta, hazlo con las manos, con los pies, lo que tú quieras, pero date permiso. Entonces, de eso es lo que yo disfruto, Fíjate de que lo esa dices muy bien y, vinculación. y eso me gusta. Esta conexión tiene que ser liberadora, no estresante. Porque no se Sí, trata, y creo que eso es bien, bien importante también de repente comprenderlo cuando hablamos del arte en general, puede ser la pintura, la escultura, el baile, la música, tantas correcto. cosas. Pero es entender qué es esa conexión que nos libera, no que nos tensa para decir, no, es que tengo que hacer la mejor obra y tiene que estar una combinación de colores en armonía. O sea, a ver, creo Terrible. que no va por ahí. Creo que tiene que ver más en que puedas conectar con ese canal que te permite comunicarte con lo que sientes y que te permite al mismo tiempo conectar con lo que está afuera, que de alguna manera Sí, al final termina siendo una conexión integral. O sea, no somos seres individuales que estemos aislados. O sea, la misma naturaleza nos ha hecho de lo mismo que está hecho un árbol, una casa, un ladrillo. O sea, todos tenemos las mismas partículas. Estamos hechos de lo mismo. La única diferencia es que nos sí. acomodaron diferente. Y eso es lo que nos hace ser. Pero cuando entendemos esto y podemos liberar a través del arte, el que elijas, te da esa posibilidad de entender cómo conectas con lo demás. Y no tanto, aunque tiene mucho de razón en la parte, digamos, de la energía y toda esta cuestión de la neurociencia que ya ahora nos da mucho más sustento, pero sí podemos Ujú. entender que entonces si yo estoy conectado a todo, cualquier cosa que yo haga impacta a todo. Y cuando Sí, tienes esa conciencia, empiezas a actuar de una manera más responsable.
porque sabes correcto, que todo lo que hagas tiene una consecuencia y esas consecuencias son una responsabilidad tuya, correcto. ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Yo pienso que Mira, ese es un mensaje que tenemos que grabarnos los diarios. Yo elijo, yo soy responsable. Yo elijo, yo soy responsable. Son, como dices, son pensamientos que te invitan constantemente a decir, ojo, ya va, detente. O sea, eres tú, no es el otro, eres tú, es tu trabajo. Soy yo, soy yo. Entonces, eso es bien importante. Creo que es un ejercicio al que invitamos a todos, el poder integrar en tu día a día sí, y que es un ejercicio continuo, constante, porque lo que comentábamos, la sí, inercia o el magnetismo que tiene caer en las viejas prácticas, en el perdernos, en el tener, es muy sencillo, es muy fácil, es tan seductor que sí, es muy fácil caer. Entonces, el hacer sí, ejercicio constante de decir, a ver, no, es mi responsabilidad. Soy yo el que puede cambiar las cosas para bien o para mal. Tener sí. esa conciencia y hacer esa reflexión constantemente, yo creo que es lo único que nos va a permitir mantenernos en ese nivel de conciencia que nos haga vivir en un color que nos haga sentir plenos. Quiero compartirte este comentario y algunos que también están llegando. Muchos comentarios, muchas gracias. Que dice Linda, Lida, perdón, Zúñiga. Dice, el arte es esencia, es algo que nos habla permanentemente desde el alma, nos hace vibrar y sonreír hasta las entrañas. Me Ay, sí, gustó qué mucho bonito, qué bonito. porque creo que esa es la conexión, algo que te haga vibrar desde adentro. Y esto, y aquí aunque me lleva a la siguiente pregunta o planteamiento, me gusta cómo lo dice Lida porque es ese conectar en el estado del arte, en lo que sea que hagas, si te hace vibrar desde las entrañas, seguramente estás haciendo arte. Si no, Correctamente. preocúpate. Preocúpate y pregúntate, ¿realmente estoy haciendo lo que quiero? Eso que decías. O sea, sí lo estoy haciendo. Sí, ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué no lo quiero? O sea, esa reflexión sí, es el primer paso. Pero el siguiente es, ok, ya lo sabes, ahora haz algo. Haz sí. algo porque si no, no sirve de nada. ¿No es cierto, mi Además que querida cuando Linda? lo hacemos te enamoras de ti mismo. Es bonito porque te enamoras de ti mismo, empiezas a admirarte, a abrazarte con cariño, aceptar tu vulnerabilidad, aceptar tus errores. El arte ayuda muchísimo a que eso suceda con mucha más fragilidad. Y en este sentido, mi querida Linda, ¿cómo ¿Sí? podría alguien que a lo mejor está muy metido en la dinámica y que habemos muchos, porque de repente también nos tropezamos con eso, que estamos metidos en Claro. esta dinámica del trabajo diario, de la oficina, de los compromisos, ¿cómo podemos hacer para acercar al arte a nuestra vida y que nos ayude a reconectar con ese interior y obviamente tener un poco más de calma y conciencia? ¿Qué nos Bueno, recomiendas tú? primeramente hay que excursionar en el alma para descubrir ese talento, porque es que cuando estamos en el arte es cuando descubrimos realmente, y me refiero a arte, la lectura, eh, caminar en la naturaleza, bailar, el teatro, no sé, compartir a veces, sentarme a tomar con los amigos, es descubrir dónde está ese talento que me permite todos los días sentir pasión por lo que haces en tu ambiente, que impacta tu ambiente, porque es como te digo, si tú te levantas en tu casa y el saludo con ese ser que vive a tu lado, valorar ese ser que vive a tu lado, comer con la bendición de que lo que estás haciendo es con amor, ¿verdad? Todo lo que tú hagas en ese espacio con esa persona, todo eso es lo que a ti te va a ayudar a transmitir fuera, porque de resto tú puedes pintar, puedes buscar algo, pero es que tienes que descubrirlo en ti y que entonces puedas establecer ese espacio, que nadie te lo toque, y que tú puedas decir, este es mi espacio del silencio, el espacio de la pintura, el espacio de la meditación, pero que sea congruente, porque al final lo que tenemos que hacer tiene que estar en sintonía con lo que pienso, con lo que hablo y con lo que siento, porque es que cuando sentimos, las emociones vuelan, y si no hay ese control
de ser responsable, te llevas por el medio primeramente a ti y segundo a todo el que está en tu entorno. Fíjate qué importante y qué importante lo que nos dicen, porque yo creo que lo escuchamos mucho, lo leemos mucho, pero lo practicamos poco. Esto es parte del tema. Sí, Aprender a equilibrar eso que pienso, eso que digo, eso que siento y eso que hago. Cuando hablamos de congruencia, lo mencionabas y ayer también en un tomo cero que tuvimos con mi gran amigo Ariel, hablábamos de esa congruencia, de poder alinear esto, de tenerlo equilibrado, pero de una sí, manera consciente, de realmente tomar la responsabilidad de entender y de aceptar cómo somos para poder alinearnos, encontrar esa paz, esa calma y poder actuar en consecuencia para crear lo que queramos. Creo que es muy claro. válido que cada quien tenga un objetivo, un propósito particular, pero teniendo muy consciente desde dónde nace, si desde ese tener o desde ese ser, porque tienen Sí. consecuencias. Es cierto, no vamos a hacer que todo el mundo cambie de la noche a la mañana y piensen solo en ser. Ujú, También hay gente que pensará en el tener, pero al final debemos de claro. comprender que para poder realmente generar cambios importantes en nuestra vida, independientemente de lo que pase con los demás, en nuestra vida, Mm, es que tenemos que tomar la responsabilidad de mantener ese equilibrio. sí. Y un camino es poder conectar con el estado del arte. Y si me voy más a detalle, pues obviamente hay muchas formas. Tú tienes una manera muy particular de expresarlo. A mí me gusta mucho ver tus publicaciones porque de repente veo tus manos Gracias. llenas de color o a una persona mayor que ya también está pintando de con una o con otra técnica, si lo podemos llamar así, o un Sí, sí, pequeño que también está pintando. sí. Y veo tantas expresiones distintas o Hermoso. manifestaciones de arte que de verdad es interesante ver el proceso que pasa la persona para crear lo que nos muestras. Porque cada uno tiene Sí. su propia concepción de arte y a lo mejor a algunos les gustó y no les gustó, pero el ver Sí. esa combinación de colores, el ver los matices, el ver las figuras que se crearon, es un poco el poder ver el interior de esa persona. Lo Es darle ese hermoso, momento. disculpa que te interrumpa, lo No, al hermoso contrario. de eso que estás diciendo es que cuando la persona tú ves ese dibujo, es como cada color trae un recuerdo de un sentimiento vivido y de un sentimiento a lo mejor ya sanado o un sentimiento que no se sanó. Y en ese momento ocurren esos milagros que tú dices, wow, se liberó, se liberó. Eso O me encanta. me pasa con las personas mayores que sueltan picardías, que no tenían espacio para ser escuchados, porque cometemos el error, ¿ok? Lo hablo, porque todos cometemos el error de como ven a las personas mayores, los ponen ahí en un banquito, los dejan apartaditos, y entonces no, ya él no habla, ya él no quiere hablar. Resulta que no, él quiere hablar. Lo que sucede es que él quiere hablar de sus historias que para ti ya son aburridas. Él necesita conversar sus picardías que para ti son absurdas. Él necesita contarte las 10 historias que te las va a contar todos los días, pero él necesita a alguien que lo escuche. Entonces, es algo tan hermoso lo que sucede ahí, que fíjate, este nuevo emprendimiento también ha significado para mí otro tipo de aprendizaje que no los había experimentado, porque yo no había experimentado la arte terapia como la estoy haciendo ahora, desde un computador, desde ir a una casa, desde encontrarme en un parque. Yo estaba en un territorio de seguridad cuando atendía. Entonces ahora tengo otro panorama y observo cosas que antes se me escapaban. Entonces, qué belleza. Pero fíjate qué bonito porque creo que esa es otra lección y otro recordatorio. Darte la oportunidad de vivir siempre con la curiosidad de Sí, cómo hacerlo de una manera distinta o en un medio distinto o de otra forma. Porque creo que acabas de mencionar algo bien interesante también, que me gusta mucho cuando lo veo en las pinturas que hacen, que es, a pesar de que son los mismos colores, porque de alguna uh-huh. manera son los mismos colores que usan a veces todos, la Sí, perspectiva y el resultado
es completamente diferente. Y eso sí, es, creo que, un reflejo de lo que es la vida y las relaciones entre nosotros. Cuando tú pones todo tu empeño en crear esa obra, ese color, dando tus matices, con tus luces, con tus sombras, creas una obra que, que da una perspectiva diferente y única frente a todos los demás, pero que al mismo tiempo, sin quererlo o queriendo, inspira a los demás a crear su propia obra. Y eso me encanta porque es una manera de decir, si quieres conectar, necesitas primero generar tu obra para que el otro exacto. te comparta la suya. Es Y correcto. esto es colorear tu vida desde el corazón. ¿No es cierto, mi querida Linda? Hermoso, Pues para bonito, cerrar, hermoso. ¿te Mejor gustaría no lo pudiste dejarnos? decir. No, al contrario, pero el cierre lo tienes tú. ¿Qué te gustaría dejarnos para cerrar a toda la comunidad que se conectó? Muchos comentarios que han estado llegando. De verdad, todos de agradecimiento, todos muy bonitos. Dida, mira otra vez por aquí. Dice, hay que sentir más, pensar menos, percibir con los Aquí. sentidos cada día nuestro verdadero ser. Totalmente. Mi querida Linda, ¿con qué nos podemos despedir de esta gran, gran charla llena de color? Bueno, yo primero les envío un abrazo a todos los que se reunieron a escucharme y le doy las gracias. Y segundo, regalarse todos los días ese espacio en conciencia, a levantarse el día no pensando en mañana, me levanto hoy, utilicen ese tiempo para decir cuál es mi papel protagónico en mi vida hoy. Cuando nos preguntamos cuál es el papel protagónico que yo quiero tener hoy, yo me quiero reír, yo quiero ser querida, yo quiero que cuando alguien me vea hoy me diga, ay, tiene unos ojos hermosos, y yo, uy, qué maravilla, ¿no? Entonces, planifícate todos los días con esa intencionalidad de ser la protagonista, de ser el artista, de que te aplaudan, pero por tus buenas acciones, por tu buen corazón, por esos sentimientos a flor de piel, porque cuando des los buenos días no es lo mismo decir buenos días, a decir buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Cómo está el abrazo? Eso es ponerle energía, ponerle color a la vida. Ese es mi Perfecto. mensaje. Qué Color, mensaje color a tan la lindo, vida. lleno de color, lleno de positivismo, de energía. Y pues lo Sí. único que me resta decir, que complementa mucho lo que tú dices, y me encanta decirlo. Un paso a la vez y llegarás a donde quieras. Sí. Adiós. Chao.